Bueno, para todos muy buenos días. Esta mañana les saludo junto con mi esposa. Nos alegra mucho tenerles como siempre allí a cada uno de ustedes con sus familias conectados a tiempo. Les felicitamos y agradecemos por seguir nuestras transmisiones. Estamos felices por esta semana de la familia que hemos logrado articular junto con la ayuda de muchos conferencistas, amigos, en fin. Y nos alegra que hayas podido tú participar. Si no pudiste participar de alguna de las conferencias, quedaron grabadas en YouTube y en Facebook para que puedas visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook IDP Estancia. Nos alegra muchísimo lograr ahora estar juntos en familia haciendo esa transmisión con la que estamos cerrando esta semana, que esperamos haya sido de bendición para ti y para tu familia. Así es, así que bueno, hemos llegado a un día especial en el que estamos seguros que Dios va a traer bendición. Un saludo muy especial a todos los que se están conectando. Recuerden que siempre nos gusta leer sus mensajes allí en el chat mientras estamos avanzando durante la reunión, porque es saber y sentir que están allí realmente. Así que un saludo a todos ustedes, envíennos sus saludos, su bendición, y bueno, esperamos que este sea un día de bendición pues para todos allí desde su hogar. La invitación es a que todos se sienten, los niños también están invitados a este espacio siempre, porque hoy queremos dar un cierre especial con una palabra para toda la familia. Ok, muy bien. Recuerden que en días pasados o la semana anterior enviamos una encuesta donde le invitamos a las personas que les llegó por WhatsApp colocar el día y hora que mejor les queda para la oración, más unos datos adicionales para poder mejorar nuestra atención a la iglesia y mejorar nuestra virtualidad. No hicimos mucho hincapié esta semana por lo que estuvimos en todo el tema de la familia, pero te invitamos a que lo hagas para poder también saber cómo unirnos mejor en oración. Bien, vamos ahora a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana, que nos bendiga en esta palabra que hoy le ha correspondido a mi esposa. Muchos me han preguntado, pero bueno, pastor, quisiéramos escuchar más a tu esposa o a la pastora. Muchos le dicen pastora, ¿cierto? Que mi esposa dice que ella es maestra más que pastora. Pero bueno, hoy la tenemos aquí y ella pues por razones de todo lo que implica de su trabajo y maternidad y casa, pues no siempre puede estar, pero esta vez ha hecho un esfuerzo para poder también acompañarnos. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra, para que bendiga esta transmisión y todo lo que va a pasar en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder tener esa transmisión junto con mi esposa y nuestra familia, Señor. Gracias por cada familia que está allí, Señor, desde su casa, desde su lugar. Gracias por esta semana, por cada día, Señor, por cada conferencista que tú, Señor, ayudaste, que tú, Señor, nos permitiste también contactar para que nos acompañara. Gracias, Señor, ahora te damos por ese tiempo especial que tenemos como familias. Te pedimos que bendigas la palabra que mi esposa, Señor, va a traer. Pedimos en el nombre de Jesús que toda obra de tinieblas sea cancelada. Pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesús lo hacemos. Amén. Bueno, vamos a pasar un tiempo de alabanza que esperamos que podamos disfrutar en familia. Tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres
sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Dios sea la gloria y la honra para siempre a Bien, creo que esta semana hemos sido muy bendecidos con cada una de las enseñanzas que hemos podido compartir para cada grupo, las mujeres, los hombres, las parejas, los niños, jóvenes, adolescentes. Todos hemos recibido alguna palabra que de seguro ha retado nuestra vida.
cuando Dios inspiró en nosotros pensar en esta semana de la familia, que en particular la llamamos familia en modo pandemia, por la situación que nos ha estado rodeando, pensamos precisamente en saber las necesidades de cada una de las personas que conforman la familia. Y hoy pues vamos a cerrar pensando una vez más en todos. Y quiero empezar recordando que la familia es idea de Dios. La familia surge en el corazón de Dios. Cuando vamos al libro de Génesis podemos recordar y entender que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero llega un momento donde dice, vio al hombre que estaba solo. Y en el capítulo 1, versículo 18 dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y precisamente pues crea a la mujer, y esto tenía un objetivo o dos objetivos esenciales que debemos identificar cuando Dios decide no solamente dejar al hombre para que administrara y cuidara pues todo lo bello que él había creado, sino también darle una pareja, y tenía como propósito, uno, el asegurar pues que eso que él había creado, ese hombre y esa mujer tan especial que había creado, continuara, es decir, se multiplicaran, y esa fue una de las indicaciones que precisamente Dios les da a ellos, pero también tiene un objetivo, y es asegurar que esta pareja genere cuidado y protección entre ellos y para todos aquellos que iban a venir por ellos. Pero hay algo muy importante acá, y es que Dios dice, los creó el hombre y luego creó la mujer, pero su objetivo era que ellos fueran una sola carne. Y en el versículo 24 dice eso, se unirán y serán una sola carne. Y ahí es donde empezamos a entender que la familia es una idea de Dios. Idea que cuando miramos en nuestros tiempos que ha sucedido, pues se ha ido desdibujando, y efectivamente el mundo ha querido cambiar, modificar, pero la idea es una, que un hombre y una mujer se unan y que puedan tener hijos, multiplicarse y generar algo muy importante, la familia y el hogar. Entonces, cuando hablamos del hogar y todo lo que hemos hablado esta semana, creo que nos reta a pensar en nuestro propio hogar. No sé si tú nos estás viendo allí con tu esposa, con tus hijos, o quizás estás con tus padres, o estás quizás solo, no lo sé, pero ese lugar donde tú estás es tu hogar. Cuando pensamos en la palabra hogar como tal, debemos remitirnos al origen de la palabra. Y es una palabra que viene del latín focus, y esta palabra focus significa fuego. Cuando pensamos en hogar, debemos pensar en fuego, en hoguera, como un lugar donde hay calor, donde hay protección, donde hay un ambiente que nos genera confianza y pues protección sobre todo. Ese es uno de los sentidos más importantes de la familia, la protección. De ahí que sabemos que el enemigo ataca fuerte la familia, porque sabe que si este espacio y lugar de protección y cuidado de la pareja, pero además de las futuras generaciones, se daña y se quiebra, pues no hay protección, no hay cuidado. Entonces, Dios crea al hombre y la mujer, les dice, van a ser una sola carne, les dice, multiplíquense, es decir, les está diciendo, conformen un hogar, un lugar que sea de cuidado, de protección para ustedes, en donde haya calor, en donde haya algo muy especial. Y creo que entonces se constituye en, como hay un libro que se llama así precisamente, el lugar más importante de la tierra. ¿Cuál es el lugar más importante de la tierra para usted? Tal vez antes de la pandemia era un lugar, y ahora usted dice, no, mi hogar definitivamente es el lugar más importante de la tierra. Dios quería que nosotros entendiéramos que el lugar más importante de esa tierra que Él había creado era el hogar, era la familia. Adán salía cada día y tenía una serie de labores en el jardín del Edén, al igual que Eva, pero luego se encontraban y había algo muy importante, y es que tenían comunión el uno con el otro. Ese era el lugar más importante de la tierra. Ahí en el libro de Génesis nos sigue diciendo, y cuando ustedes van leyendo, pues llega un momento en el que Eva es tentada y escucha la voz de la serpiente y desobedece a una regla que Dios les había dado. Y luego dice entonces que Adán llega, bueno, ya caen en cuenta de lo que han hecho, y me llama mucho la atención que esta situación afecta algo muy importante que Adán y Eva tenían con Dios, y era una comunión, era una cercanía. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el día, ahí estaba en el aire del día, estaba en medio de ellos. Justo después de que cayeron en la tentación, oyeron la voz de Dios. Es decir, era cotidiano que escucharan la voz de Dios, había una comunión permanente.
solo que en esta oportunidad oyeron la voz de Dios para decirles qué hicieron. Y luego de ello ya sabemos que vienen toda una serie de consecuencias que lo que evidencian es que se rompe uno de los objetivos más importantes que Dios había establecido al crear al hombre y a la mujer, y era que ellos pudieran tener comunión con Él. A partir de ese momento empiezan dos situaciones muy difíciles. La primera es que se empieza a desdibujar esa idea que Dios tenía de familia. Ahí se empieza a desdibujar esa pareja que estaba unidos, que iban a estar juntos, que iban a obedecer, y además, lo segundo, se empieza a afectar la relación o la comunión que Dios había querido tener con ellos, y esto activa de inmediato el plan de Dios para volver a conectarse con el ser humano, es decir, todo lo que nosotros conocemos como el plan de salvación. Entonces es fundamental que nosotros podamos entender esa primera transición. Dios crea al hombre, luego crea a la mujer, ahí nace la idea de la familia. Él tenía una comunión permanente con ellos, la desobediencia trae ese quiebre de esa comunión, pero apenas sucede esto, Dios empieza a buscar la manera de volverse a acercar al ser humano. Luego, cuando seguimos leyendo, y muy seguramente lo hemos hablado durante esta semana, pues nada, los humanos empiezan a crecer, a multiplicarse, hay más personas efectivamente, y llega un momento de la historia cuando nos habla de Noé, y creo que todos conocemos la historia de Noé, pero lo que me llama la atención de la época donde estaba viviendo Noé era que la maldad de los hombres se había multiplicado. Y usted dirá, pues igual, en ese momento la maldad de los hombres se ha multiplicado. Pero ocurre algo muy interesante que está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Dice que Noé halló gracia entre todos esos hombres malvados, desobedientes, que se habían alejado de la idea inicial de Dios. Estaba uno, y era Noé. Entonces en el libro de Génesis nos sigue contando ahí, en el capítulo 6, versículo 8, Noé halla gracia delante de Dios. Pero más adelante entonces ocurre, Dios le da unas indicaciones y le dice, mira Noé, me arrepiento de haber creado al ser humano, pero tú eres especial, has hallado gracia y tengo un plan. Y le da unas indicaciones, el arca, tú y tu familia, dice tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos van a entrar al arca. Una vez más, la idea de la familia, Dios la quería tener allí. Muy seguramente ustedes recuerdan la primera prédica que tuvimos cuando comenzó todo este tiempo de pandemia, en donde hablábamos precisamente de cómo Dios ve la familia como el método para poder restaurar y mantener el orden en todas las cosas, el orden en el mundo mismo. Y entonces dice que él quería con Noé hacer un nuevo comienzo, empezar en un nuevo momento. Y es entonces cuando le dice, vas a entrar tú, tu esposa, toda tu familia, porque tú eres justo, porque te he hallado como justo. Y entonces empieza todo un proceso muy interesante y muy similar a lo que estamos pasando nosotros. 40 días en un arca, esta familia, una familia que seguramente estaba acostumbrada a salir diariamente a sus labores, Noé saldría, sus hijos saldrían, todos tenían ocupaciones, pero Dios los lleva a un momento en el cual inicialmente 40 días iban a estar en un arca, en medio de un diluvio, no iban a estar descansando, tenían mucho trabajo, tenían que unirse todos por un objetivo, mantener los animales alimentados, vivos, mantener unas relaciones de convivencia tal vez que nunca habían tenido que enfrentar, pero lo que no se imaginaban era que no solamente iban a estar 40 días, sino que iba a ser un año de grandes retos, un año en el cual Dios trae sobre ellos el reto de permanecer juntos, y luego de ya prácticamente un año les dice, sal tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Pero quiero terminar esta primera parte diciéndoles, lo primero que logra hacer Noé cuando sale es que edifica un altar. Entonces, después de un año estar allí en un reto de convivencia, de trabajo, de fe, porque no debió ser nada fácil para ellos estar primero 40 días en medio de un torrente aguacero, de ver que las aguas crecían, la angustia de saber vamos a sobrevivir, pero Noé le creía a Dios, por supuesto, era un hombre de fe. Bueno, pasa el año y efectivamente Noé sale, cuando ya estaba seco todo, sale con su esposa, con sus hijos, con las esposas de sus hijos, y lo primero que hace es edificar un altar.
Y entonces dice la palabra ahí en el versículo 21 que esto le agradó a Dios. Esto fue grato, dice que fue olor agradable a Dios, esto que Noé hace en ese momento. Y ocurre algo muy importante a través de esta acción que hace Noé, y es que Dios los bendice y establece un pacto con ellos. Establece un pacto no solo con Noé, sino con toda la familia, y en esta familia era representada toda la humanidad. Y envía el arco iris como señal. El arco iris es señal de ese nuevo pacto, de esa nueva oportunidad que Dios les da a los seres humanos de establecer una comunión con Él, porque era lo más importante. Entonces el reto fue gigante y muy similar a lo que nosotros estamos en este tiempo pasando. Noé y su familia se tuvo que poner en modo diluvio. ¿Y el modo diluvio qué significaba? Todos trabajando, alimentando los animales, limpiando, conviviendo las 24 horas del día, encerrados, asomándose por las ventanas y viendo solo agua, agua y agua. Fue un reto gigante. Así que nosotros hoy en día nos encontramos, y como hemos titulado esta semana, en modo pandemia. Y yo quiero que usted piense en los diferentes modos que las familias pueden estar. Piense, por ejemplo, cuando una familia está en modo vacaciones o en modo viaje. Todo el mundo está listando maletas, está trayendo, no se les pueden quedar las gafas de sol, el vestido de baño, bueno, depende para dónde se vayan de viaje, pero todos están motivados por el viaje y todos están en modo viaje. Cuando es modo Navidad, igual la Navidad entonces empieza, quiero decorar mi casa, hay que buscar los regalos, hay que comprar la cena, todos en modo Navidad. Y nosotros ahora nos encontramos en modo pandemia. ¿Y eso qué retos ha traído para nosotros? Muchísimos retos. Pero yo quiero que vayamos nosotros yendo hacia una de las cosas más importantes que Dios quiere que nosotros podamos establecer en este tiempo y en los tiempos críticos en los cuales las diferentes comunidades que nos relata la Biblia pues tuvieron que pasar. Y fue precisamente reconectarse con Dios, buscar nuevamente la conexión con Dios. Pero este tiempo de pandemia ha generado muchas actitudes y muchas respuestas, y yo quisiera pensar en tres. Una, quizás de pronto el modo pandemia es estar todos en casa, pero cada uno por su lado, cada uno en su dispositivo, cada uno en sus ocupaciones, cada uno buscando con quién conectarse, pero estamos dentro de la casa y no nos hemos conectado esposa a esposo, padres, hijos, entre los hijos, porque cada uno está en sus actividades. Los hijos están respondiendo tareas, trabajos en el computador, en las guías, etcétera. Los padres están ocupados trabajando, están viendo los videos, las noticias sobre la pandemia. Es decir, todos en modo pandemia, bajo el mismo techo, pero totalmente desconectados. Lo segundo, puede ser que estamos en un modo pandemia muy tenso y muy difícil. Resultaba muy preocupante ver en días pasados cómo las cifras de maltrato intrafamiliar se han aumentado, y eso trae preocupación. En particular, cuando comenzaba la pandemia, mi reflexión era muchos niños que iban al colegio un poco a escapar de su situación de maltrato y abuso en casa, ahora están en la casa todo el tiempo. Entonces, para algunos seguramente este tiempo ha sido un tiempo de pleitos, un tiempo de malos entendidos, un tiempo de pronto de todo el tiempo estar en tensión, porque la convivencia no es fácil. Antes de la pandemia seguramente en las mañanas salíamos, nos despedíamos, llegábamos en la tarde, en la noche, pero ahora estamos todo el día y compartiendo lo que todos hacemos en casa, y eso trae unos retos gigantes. Y el modo 3, en el cual sería el ideal que todos estuviéramos, es el modo de volvernos a Dios. Es el modo de pensar, wow, este tiempo de estar juntos en casa, pues debe llevarnos a tener una mayor comunión. Sin embargo, por eso traigo esta palabra hoy, porque seguramente el modo 3 no es el modo que ha sido fácil establecer en nuestra casa. Seguramente antes de que comenzara la pandemia, muchos de nosotros veníamos en un ritmo tan acelerado de vida, tan desenfrenado, salir, tomar el transporte, trabajar, muchas ocupaciones, no nos quedaba tiempo para buscar de Dios seguramente. Y bueno, cuando comienza la cuarentena, específicamente como que dijimos, bueno, estamos en la casa, seguramente vamos a hacer todo aquello que no pudimos hacer. Cuando comenzó la cuarentena yo dije, voy a sacar todos los libros que tengo, que no me he leído, y en este tiempo me los voy a leer. Seguramente otros dijeron, ahora sí voy a hacer la dieta que no he podido empezar a hacer. Pero tal vez otros dijeron, es tiempo y voy a aprovechar porque voy a buscar de Dios. Sin embargo, los retos que también ha traído la pandemia es que todo entonces se nos vino a la casa, y muchos están trabajando todo el día en casa,
los niños están haciendo tareas todo el día en casa, las mamás están agotadas porque además entonces están haciendo el oficio y todas las actividades con todos en casa, y lo que ha traído eso es pues un proceso más bien de agotamiento y de que no nos ha alcanzado el tiempo para nada. Entonces estamos en un tiempo de pandemia, todo cambió, tenemos la iglesia en casa, el colegio en casa, el trabajo en casa, todo está en casa, y eso exige unos cambios que al interior de la familia deben surgir, y ese es uno de los retos que yo creo que esa semana hemos dejado cada uno, cada día que hemos trabajado con los diferentes grupos, y es ¿qué voy a hacer yo en este tiempo por mi familia? Esto nos obligó a parar, nos obligó a cambiar y nos está obligando a volvernos a la idea inicial de Dios, de la familia. Entonces, ¿cómo estamos viviendo este tiempo, queridas familias, padres, niños, todos los que nos están viendo? ¿Lo estamos viviendo desde la perspectiva terrenal o desde la perspectiva de la eternidad? ¿Cuál es la perspectiva de lo terrenal? Estamos preocupados por las cifras, estamos asustados, atemorizados, estoy pendiente todos los días de los videos que mandan de ya salió la vacuna, haga esto si se contaminó, bueno, un montón de cosas que desde la perspectiva terrenal nos preocupan, nos afanan, nos tensionan, ¿cierto? Pero la perspectiva de la eternidad, si yo estoy viviendo con mi familia esta situación actual desde una perspectiva de la eternidad, seguramente hay un poco más de confianza y de paz en nuestro corazón, porque es entender, y seguramente entendemos cuál es el propósito de Dios con este tiempo. Así que es fundamental que podamos entender que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la eternidad, vamos a entender que detrás de todo esto hay un objetivo especial de Dios, y es que volvamos a Él. Fue muy interesante ver cómo muy seguramente muchas personas habían planeado para Semana Santa de este año vacaciones, viajes, bueno, muchas actividades, y justo esa Semana Santa nos toma aquí con la primera cuarentena, y estar aquí en la casa, las actividades, como que bueno, ¿y qué hacemos? Y los viajes cancelados y todo lo que solíamos hacer, fue parar y un poco volvernos al Señor. Yo no sé si usted, a medida que he avanzado, usted ha ido pensando si este tiempo, estos ya casi 5 meses, usted ha aprovechado este tiempo desde una perspectiva de la eternidad con su familia, en volverse a Dios y entender qué es lo que Dios quiere en este tiempo. El hogar debe ser un jardín que cultivemos. Cuando Adán y Eva estaban allí en el libro de Génesis, como nos cuenta la historia, ellos estaban cultivando su hogar, y luego vendrían los hijos y luego vendrían un montón de cosas más, ¿verdad? El hogar como lugar de protección debe ser un lugar en el cual nosotros estamos cultivando. La pregunta es, en este tiempo de pandemia, ¿qué hemos estado sembrando? ¿Qué vamos a cultivar? ¿Cómo vamos a recordar este tiempo? Y creo que es el mayor reto. Dios quiere que aprovechemos este tiempo como familia para volvernos a Él, y es lo que vamos a seguir viendo a continuación. Volvernos a Dios, entonces, se constituye en uno de los retos más importantes de este tiempo. Llama mi atención mucho una palabra que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 en adelante. Dios le dice al pueblo de Israel: oye, Israel. Y en el 5 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y más adelante en el 6 les dice: estas palabras deben estar en tu corazón. Y en el 7 dice lo más importante, y en lo que quiero hacer énfasis es: se las repetirás a tus hijos en la casa, en el camino, al dormir y al levantarse. Dios tenía una idea muy clara de lo que era precisamente el sentido del hogar y la familia, y era asegurar no solo que iba a haber continuidad de los seres humanos, no solamente la multiplicación, no solamente que iba a ser un lugar de cuidado y protección, sino que iba a ser un lugar donde la palabra de Él, el mensaje que nos dejaba a través de su palabra, iba a ser puesto en el corazón de las nuevas generaciones. Y por supuesto, pues su idea de que el hombre y la mujer fueran uno solo estaba allí, fundamental. Dios ha hecho un llamado a la familia, y nos está haciendo ese llamado hoy a todos nosotros, queridas familias, y es volvernos a la comunión con Él. Y esto solo es posible a través de la palabra. Entonces yo me quiero concentrar en dos modos de pandemia. El primero es que quizás estamos muy ocupados. Creímos que este tiempo de pandemia iba a ser un tiempo donde, ay, qué rico, vamos a descansar del transporte, voy a estar súper fresco, pero se nos volvió un tiempo muy ocupados. Yo no sé si en especial las mujeres seguramente han sentido que estamos más ocupadas.
haciendo todo el tiempo en casa, además estamos con el colegio en casa, las que trabajamos, las labores de la casa, la comida, porque ahora desayunan, comen y almuerzan en la casa, todo se ha llenado y quizás nos encontramos ocupadísimas. Y cuando pienso en ese ocupadísimas, me acuerdo de la escritura cuando Jesús va a casa de Marta y de María, y allí en el libro de Lucas, capítulo 10, 38, nos relata esta historia. Y me llama mucho la atención porque Marta estaba súper contenta de que Jesús fuera a su casa, era un tiempo especial. Entonces la casa se puso en modo visita de Jesús. Entonces, como la casa estaba en modo visita de Jesús, pues había que atender a Jesús, había que atender los invitados, y Marta estaba muy ocupada. Marta estaba tan ocupada que empezó a estresarse, empezó a preocuparse. Y seguramente estaba allí en la cocina sirviendo, limpiando, y su hermana María dice que María escogió algo diferente, estaba sentada escuchando a Jesús. Las dos vivían en la misma casa. Para Marta, la casa modo visita de Jesús era hacer para que Jesús se sintiera bien, pero para María, el modo visita de Jesús era estar al lado escuchando a Jesús. Y entonces dice la palabra que Marta va y le dice a Jesús: oye Jesús, mira, ¿no te das cuenta que yo estoy aquí estresada y afanada haciendo todo y María ahí sentada escuchándote? Como que no es justo, ¿cierto? Y entonces Jesús le dice: Marta, 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 María ha escogido la mejor parte. Yo no sé si quizás tu modo de familia en pandemia sea eso, estamos muy ocupados y la ocupación trae estrés, trae ansiedad, trae irritabilidad, y todo esto trae endurecimiento en nuestro corazón. No vamos a tener tiempo para tener comunión con Dios cuando estamos tan llenos de ocupaciones. Pero yo quiero que podamos ver lo que Jesús le dice a Marta. María escogió la mejor parte, y la mejor parte es la familia en modo pandemia. El 3, del que les decía, de buscar la comunión, de buscar pasar tiempo con el Señor, de volvernos a su comunión realmente, es lo que Él está buscando. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, la palabra dice algo muy especial, y es que Dios les dice: harán un santuario y habitaré entre ellos. Y es allí donde vienen todas las indicaciones que Dios le da a Moisés para la construcción del tabernáculo. Dios no solamente quería hablar con Moisés. Cuando Dios necesitaba hablar con su pueblo, llamaba a Moisés y le decía: Moisés, sube a la montaña que necesito hablar contigo. Entonces Dios dice en un momento: no, pero es que yo no solo quiero tener una comunión con Moisés, quiero tenerla con todos. Y les dice: hagan un santuario y yo estaré con ustedes. Y así, luego, en los siguientes libros en el Antiguo Testamento encontramos que todos los profetas constantemente estaban llamando a una comunión. En el libro de Ageo, en Ageo capítulo 1, dice que el profeta Ageo habla a Zorobabel y habla al sumo sacerdote que estaba en ese momento, y en el capítulo 1, versículo 2 les dice: así ha hablado Jehová. Y entonces les dice algo así, voy a resumirlo muy rápidamente: oigan, ustedes están muy ocupados en sus propias casas y en sus propios proyectos, y la casa de Jehová está en ruinas. ¿Qué les está diciendo? Ustedes abandonaron la comunión conmigo. Les dice: mediten sobre sus caminos, porque además ellos estaban viviendo una situación de escasez, estaban insatisfechos, o sea, sembraban, trabajaban, no les alcanzaba, y Dios les dice: eso es porque ustedes no tienen una relación conmigo. Y en el versículo 8 les dice: subid al monte, traed madera y reedificad la casa y yo me complaceré. Ahí está el reto de volvernos a la comunión. Y en el libro de Zacarías, otra vez, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Les dice en el capítulo 1, versículo 3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios todo el tiempo está buscando que nos volvamos a Él. Y me llama mucho la atención también allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, cuando en ese momento estaba Acab, y Acab había edificado imágenes y había hecho, se alejó totalmente de todos los principios y todas las leyes de Dios. Y Elías entonces un día dice: no, yo estoy indignadísimo con esto, y se para ante el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo ustedes estarán entre dos pensamientos? ¿Van a tener comunión con el Dios que les está poniendo Acab, o van a tener comunión con Jehová? Y entonces pone un reto en donde dice: hagamos un altar y que el verdadero Dios responda. Y qué gran sorpresa cuando llega el momento en el que Elías tiene que hacer su altar, y es el lugar en donde se va a manifestar la presencia de Dios, y dice la palabra que cae fuego y todos se dan cuenta que era el Dios verdadero del cual ellos necesitaban volver a establecer una conexión.
Dios nos está llamando, queridas familias, a que en este tiempo volvamos a una comunión. ¿En qué hemos invertido este tiempo? ¿Cómo vamos a recordar este tiempo? ¿Vamos a recordarlo como un tiempo de total agotamiento, cansancio porque nos ocupamos demasiado? ¿Vamos a recordarlo como un tiempo en el que cada miembro de la familia se ocupó de sus propios intereses, de sus propias amistades, de sus propios dispositivos? Porque lamentablemente en este momento la tecnología es una gran ventaja, pero muchos están totalmente absorbidos por la tecnología y no tienen relación con las personas que están en su casa. Esa no era la idea. La idea de Dios era: unámonos, es tiempo de buscar la presencia de Dios nuevamente. Y hay algo muy importante que es el reto de esta palabra que he compartido en esta mañana. La forma de restablecer conexión y comunión con Dios es el tiempo con Dios, es el altar. Es el altar. Cuando leemos que Noé se bajó del arca, ¿qué hizo? Un altar. Cuando Elías le iba a demostrar a todos que su Dios era el Dios verdadero, ¿qué hizo? Un altar. Y allí ofreció holocausto, allí ofreció sacrificios. Es necesario entonces que tengamos tiempo con Dios. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Ese es el reto. Le sacamos tiempo en el día a tantas cosas. Pero si no hacemos un plan, si no decimos, este va a ser el tiempo en el cual vamos a buscar de Dios, nunca lo vamos a lograr. Si yo soy consciente que debo mejorar algo de mi vida, pero no pongo un plan para avanzar, no lo voy a lograr. Necesitamos tiempo personal. Y yo lo he llamado el tiempo del lugar secreto. La palabra lo llama el lugar secreto. Nuestro tiempo a solas con Dios. Necesitamos el tiempo como pareja. Las parejas deben ir delante de Dios. Y necesitamos tiempo como familia. Y el reto es que como familia podamos avanzar hacia constituir un altar familiar. Esa es entonces la clave de este tiempo y de una familia en modo pandemia. Volvernos a Dios. Y eso en concreto es tener tiempo con Dios. Tenemos tiempo para tantas cosas, pero necesitamos el tiempo con Dios. Hay algo muy interesante que encontré y es un evangelista nacido en Estados Unidos en 1859 decía que habían unas bendiciones especiales de restablecer la comunión con Dios. La primera es que se aclara la visión. Y ese aclarar la visión es que puedo entender mejor las cosas y para dónde va esto. Lo segundo es que nos estabiliza emocionalmente. Seguramente hemos experimentado muchas emociones durante este tiempo y hemos buscado formas de estabilizarnos, pues lo único que puede traer estabilidad es la comunión con el Señor. Lo siguiente es que afirma los propósitos, es que nos permite realmente entender cuál es el propósito de mi vida, de mi familia, de mi ministerio y poder avanzar hacia ello. Y lo siguiente es que en definitiva fortalece mi espíritu. Y si mi espíritu está fortalecido, pues todo el resto de las cosas funcionarán. Por supuesto, esto no le gustará a nuestro enemigo, no le gusta al adversario. Por eso va a traer más ocupaciones, por eso va a traer más diferencias, por eso va a traer más situaciones en las cuales veamos que no hay tiempo. De que no hay tiempo para orar yo solo, no hay tiempo para orar con mi familia, no hay tiempo para orar con mi esposo. Pero debemos establecerlo como un reto de este tiempo. Quizás usted dice, sí, en mi casa hay un tiempo de oración, excelente, síganlo fortaleciendo y no puede ser un tiempo de rutina, no puede ser un tiempo más en la casa, debe ser el momento más especial de cada día. Y sí, debe ser de cada día, así como desayunamos cada día, como comemos cada día, el tiempo con Dios debe ser cada día. Lo siguiente entonces es que es fundamental que nosotros podamos entender que si nosotros estamos convencidos de que esto es algo que va a traer bendición a nuestro hogar, lo debemos hacer. De pronto también hay familias que dicen, bueno, realmente nunca lo hemos hecho y quizás ustedes se miren en este momento y digan, ¿y quién lo va a empezar a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Dios, a través de su palabra nos invita y nos da orientaciones de cómo podemos establecer comunión con Él. Estoy segura que esto traerá cambios e impactos sobre sus vidas y sus familias. La palabra de Dios dice que la lucha no es contra sangre y carne, es decir, en mi casa yo no estoy peleando con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos que no me obedecen y con todas las tensiones que han traído este tiempo. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y estoy segura de que si nosotros fortalecemos ese tiempo de comunión personal, pero también familiar con Dios, eso va a traer un impacto poderoso. Para cerrar, entonces este tiempo de pandemia debe poner la familia en un modo especial y ese modo es una búsqueda más comprometida del Señor. Establecer un lugar especial para buscarlo. Si usted vive con sus padres, si usted vive con su esposa y sus hijos, si de pronto usted vive con otros familiares y dice, wow, pero empezar ese tiempo va a ser difícil, hay que tomar unas acciones, hay que empezar, alguien tiene que tomar la iniciativa. Cuando usted hace esto,
está viviendo este tiempo desde la perspectiva de la eternidad. Es decir, está pensando no solamente en toda la situación que ya está en la tierra, sino que está pensando en su eternidad, que depende de su comunión con Dios. ¿En qué nos estamos ocupando entonces, queridos familias que nos escuchan en esta mañana? Nos estamos ocupando en hacer de nuestro hogar el lugar más especial de la tierra, de hacerlo el lugar más seguro y protegido de la tierra. Afuera salimos y está el virus y nos toca salir con tapabocas y con todos los cuidados, pero aquí estamos adentro protegidos, en nuestro hogar, en nuestra casa. Qué mejor que hacer ese lugar un lugar especial. El rol de los padres con los hijos es tan importante. Tenemos a nuestros hijos como flechas en nuestras manos, hacia dónde los vamos a lanzar. Y estamos llamados, tomando las escrituras que les compartí en este tiempo, a reedificar nuestra casa, a reedificar la relación con Dios, a volvernos a Dios, a escoger servirle y seguirlo a Él. Pero esto requiere que nosotros podamos tener una intención fundamental de edificar nuestra casa, tomar acciones. Si de pronto han venido situaciones de ansiedad, de preocupación, de tensiones en casa, nada más que traer la presencia de Dios acá va a posibilitar que podamos salir adelante. Es fundamental entonces que podamos hacerlo. Y de pronto usted tiene en este momento el deseo en su corazón y dice, sí, estoy convencido de que solamente buscar a Dios y traerlo a mi casa va a hacer que las cosas mejoren, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, vamos a orar y vamos a orar y le vamos a pedir primero perdón a Dios porque quizás hemos sabido esto mucho tiempo y no lo hemos hecho, pero también le vamos a pedir que nos guíe. Vamos a orar y después de la oración quiero darle unos tips fundamentales y muy sencillos a través de los cuales ustedes pueden empezar a establecer un altar familiar. Ese es el modo que Dios quiere que nuestras familias en este momento estén viviendo en medio de la pandemia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy podemos ver y entender que lo que tú más deseas es establecer comunión con nosotros. Señor, este tiempo no ha sido fácil para las familias, para las madres, para los padres, para los niños, para todos. Ha traído muchos retos y situaciones difíciles, pero hoy te pedimos perdón si quizás durante este tiempo nos hemos ocupado de muchas cosas y no hemos puesto tu presencia y el pasar tiempo contigo como lo más importante. Yo te pido que a través de lo que hoy nos has hablado, nosotros podamos poner en marcha acciones para darte un lugar en nuestra casa, no como un visitante, sino para que tú vengas a habitar en medio de nosotros. Ayuda a cada familia que está allí escuchando esta palabra en este día, para que hoy esta palabra dé fruto y ese fruto los lleve a actuar para darte un lugar especial en su hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. La invitación está muy clara. Dios quiere acercarse a tu familia y eso va a traer un efecto increíble. El enemigo se va a oponer, pero nosotros lo debemos hacer. Voy a dejarles 4 pasos a través de los cuales ustedes pueden aprender y activar un altar familiar en casa. Recuerden que es importante tener un tiempo donde estemos en familia. También usted conserve sus tiempos personales de oración y también los tiempos de pareja, esposo y esposa orando juntos. ¿Cómo podemos empezar? Sentándonos juntos en un lugar donde podamos estar cómodos y tranquilos y tener un tiempo de oración. Interesante si poco a poco va dándole lugar a cada uno de los miembros de la familia para orar. Orar juntos es lo primero. Lo siguiente es que podemos cantar a Dios. Si tienen un instrumento en la casa, ideal, pero entonces si no lo tenemos, pongamos música, la canción que nos gusta, la música que nos gusta, la música que nos gusta para alabar a Dios, pongámosla, una canción donde todos podamos cantar. Lo siguiente entonces será leer la palabra. Busquen una palabra o una enseñanza muy corta. Ahorita hay muchos cortos devocionales y reflexiones por internet. Busquen uno y lean una palabra, o si tienen un libro de devocional, lean ese libro de devocional. Y por último, oren por aquello que les genera o les enseña esa lectura que hicieron. Por ejemplo, si hicieron una lectura sobre la paciencia, sobre esperar, hagan una oración pidiendo a Dios que les enseñe a ser pacientes como familia y en ese tiempo de oración de cierre presenten sus peticiones, sus necesidades. Fíjense, son 4 pasos muy sencillos. Orar juntos, cantar, leer una palabra y hacer una oración de cierre donde presentamos nuestras peticiones y oramos por algo fundamental que nos haya enseñado la palabra. Seguramente se va a sentir extraño al principio, pero poco a poco esto irá dando un lugar especial en nuestro hogar y es el reto que queremos dejar en este cierre de la Semana de la Familia. Por favor, esforcémonos por tener un lugar especial para el Señor y que no sea que Él venga de visita, no sea que invitemos al Señor unos días y lo dejemos solamente un poco de tiempo, sino que le digamos, Señor, ven a habitar en nuestra casa. Estoy segura
y se los digo con todo mi corazón, que si ustedes dan un lugar especial al Señor, Él tomará el control de todas las situaciones, de todas las preocupaciones, de todas las necesidades y de todas las tensiones que se han generado en este tiempo. Lo mejor que podemos hacer este tiempo es que nuestra familia esté sintonizada en este tiempo de pandemia con la presencia de Dios. Así que ese es el reto. Dios los bendiga y por favor avancemos hacia lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, gracias por estar hasta este momento, por llegar a este momento de la transmisión. Estamos ya finalizando. Aquí estamos con toda la familia. Somos una familia en modo pandemia. El hecho que estemos a este lado de la pantalla o del monitor no quiere decir que seamos una familia perfecta. Somos una familia imperfecta, como cualquier familia. Mi esposa en teletrabajo, los niños en clase. No se imaginan a veces la locura que pueden ser algunos momentos cuando estamos todos ocupados, que no entró la señal, que se cayó el Zoom, que cuál es el link, que la tarea. Y mi esposa con sus reuniones, yo también con cosas de iglesia. No es tan fácil a veces como parece. Y por eso quisimos tener esta semana para que nos demos cuenta que lo que estamos viviendo lo vivimos todos, no somos los únicos. Somos la familia en modo pandemia, pero la diferencia está en poner nuestras cargas en Dios. La diferencia está en que, aunque tengamos conflictos y tensiones como familia, el Señor es nuestro punto de encuentro y eso es lo que nos permite seguir adelante. Así que te animamos a que lo hagas. No se requiere ser perfecto, se requiere ser honesto con el Señor y reconocer que lo necesitamos en nuestra vida y en nuestra familia. Niños y niñas de la escuela dominical, les invitamos cuando se acabe esta transmisión a que vayan a la página de Facebook de IDP Estancia Kids. Muchas gracias. Estamos agradecidos por este tiempo que pudimos compartir. Esperamos que la palabra que Dios ha traído la vuelvan acción en su familia. Para nosotros también es un reto poder aplicarla día tras día en nuestra familia. Así que gracias por seguir con nosotros. Somos Iglesia en Casa y somos familias en modo pandemia buscando del Señor. Chao, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les Que estén bendiga. bien. Chao. Bendiciones. Hasta el próximo domingo. Chao.